Lucas capítulo 5, versículo del 1 en adelante, ¿ya? Del 1 hasta el 11, capítulo 5 de Lucas, ¿ya? Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor para nosotros, para disfrutar en este tiempo. Ok, ¿está cómodo? ¿Sí? Ok, vamos a comenzar a compartir. Desde hace 2 semanas atrás yo no he podido salir de las aguas. Me da vuelta todavía la palabra esa que habla acerca de Jesús con Pedro, encargándose Pedro de caminar sobre las aguas. ¿Es posible caminar sobre el mar de este mundo? ¿Es posible caminar sobre milagros? Sí, es posible. Sí, es posible si el Señor así lo indica, si el Señor así lo ha determinado. Hoy día encontramos este pasaje parecido al de ese sermón, pero con unas aristas un poco más diferentes que quiero compartir con ustedes. La escena es la siguiente. El Señor está a orillas del mar de Genesaret, un mar que era característico de la pesca. Recuerden ustedes que la profesión más ocupada en aquel tiempo es ser pescador. Era un oficio casi común en la época por los lagos que habían alrededor de esa tierra. Entonces Pedro es un pescador. Y Pedro no es un pescador pobre, por si acaso. Pedro no es pobre. Pedro es un pescador, un pescador artesano, pero al parecer tenía una pequeña empresa, porque dicen que los hijos de Zebedeo eran compañeros de él, o sea, eran socios en el tema de la pesca. ¿Cuántos tienen socios? Wow. Entonces eran socios en el tema de la pesca. Ahora, ellos estaban pescando. De pronto al Señor, anteriormente, si usted lee los pasajes anteriores al capítulo 4 de Lucas, si usted abre su Biblia, hay que abrir la Biblia cuando el pastor está predicando, usted se dará cuenta que el Señor viene hablando y viene haciendo varios milagros. El Señor ha multiplicado los panes, el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha enfrentado la tentación, el Señor, es más, el Señor ha sanado a una mujer, ha sanado a la suegra
de Pedro. Nadie predica ese sermón. No sé por qué. Yo nunca he escuchado un sermón acerca de la sanidad de la suegra de Pedro. Pero Dios es Dios de milagros. Hasta la suegra la sana. Amén. Dios es un Dios de milagros. Al parecer Pedro sabía de la fama del maestro, había escuchado y había entendido que era un señor que hacía milagros, que era un maestro. Es más, una de las primeras palabras que Pedro le dice a Jesús, le dice maestro. Maestro. ¿Quiénes llaman a Jesús maestro? Es interesante. Es interesante que Pedro, aún no siendo discípulo del Señor, le llama a Jesús maestro. Le dice maestro. Le dice maestro. Entonces Pedro sabía de Jesús. Había escuchado de él. Es más, semanas anteriores Jesús había entrado a la casa de Pedro y había sanado a la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro sanó y le sirvió, dice, le sirvió a sus discípulos, a Jesús y a Pedro. Quizás Pedro estaba mirando la escena desde lejos, un poco escéptico posiblemente. Pero entonces la escena es la siguiente. Toda la gente, al escuchar que el Señor hacía milagros, todo el gentío dice que se agolpaba para escuchar la palabra de Dios a través de Jesús. Jesús era un mensajero del reino de Dios. Lo que Jesús hacía es mostrar al Dios Todopoderoso encarnado en la persona de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, por si acaso. Y su palabra, dijo el Señor, yo no hablo de lo mío, sino que hablo de las cosas de mi Padre. De eso hablaba Jesús. Entonces la gente entendió que el Señor no era un hombre que hablaba simplemente como los fariseos. No era un maestro más, no era un rabino más, no era un maestro más, sino que la gente misma decía que el Señor era consecuente con sus palabras. El Señor hablaba y actuaba, no como nosotros. Yo levanto la mano nomás, no. A veces nosotros no somos tan consecuentes, pero el Señor sí es consecuente. El Señor habla verdad y actúa en verdad. El Señor dice sí y su sí es sí y su no es no. Amén. Entonces, el Señor está a orillas del mar. La gente le está apretando, lo está apretujando, como dice una versión, lo está ahogando. Comenzaron a llegar quizás corriendo desde las laderas de los montes de Jerusalén, porque hay que entender, el lago, este lago en particular, el lago de Genesaret, está rodeado de montañas. Es un lago que está rodeado de puras montañas. Entonces la gente tenía que bajar desde los cerros y de las laderas. La gente comenzó a agolparse para escuchar al maestro. El Señor tiene la necesidad de una amplificación. Nosotros hoy usamos estos instrumentos que son magníficos para que usted pueda escuchar mejor a la distancia, pero el Señor no tenían amplificación. No tenían amaxia ahí atrás con el sonido. ¿Cómo lo hacía el Señor? Nosotros somos tan exagerados. Para predicarle a unos 100 tenemos que tener amplificación. El Señor les predicaba a 5,000, 10,000 personas, pero Él sabía cómo hacerlo. Como el lago está rodeado de montes, ¿qué hace el Señor? Fíjese, es una cuestión acústica. Si alguien estudia sonido, me puede dar una charla. ¿Qué hace el Señor? El Señor sabe que la voz va a rebotar en los cerros si Él se gana en el mar. Entonces ve 2 barcas y sube a la barca de Pedro y le dice a Pedro, ¿puedes meterla un poco más adentro? Y se sube. Ahora, las embarcaciones no eran tan grandes. Las embarcaciones alrededor de unos
podríamos calcular de este muro al otro muro eran las embarcaciones. Las embarcaciones no eran tan grandes. Algunas tenían vela para avanzar a favor del viento o en contra del viento o usando el viento, podríamos hablar de esa manera. Esa era la distancia de las embarcaciones, las más grandes, habían más pequeñas, pero las más grandes eran de ese tipo para los pescadores artesanales. Entonces el Señor se sube a la embarcación y lo retiran un poco más. Y el Señor desde ahí va a hablar el mensaje del Señor. ¡Qué técnica más fabulosa del Señor! No sé si usted se ha ganado en un lago y ha hablado. Si usted habla hacia el lago no se escucha nada. Si usted se pone a espaldas del lago y habla, su voz se amplifica. Ocurre un efecto de eco. Eco en las montañas, eco. No sé si usted ha jugado así. Hola, ¿cómo estáis? Bien, te dicen. Entonces el Señor está usando esa técnica. Ahora, ahí está el Señor. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Abra su Biblia. ¿Qué estaban haciendo? Y vio 2 barcas, ¿cierto? Cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Ahora, la gente de aquel tiempo, para que usted entienda por qué ellos estaban lavando las redes. Lo que pasa es que al final de la jornada de un pescador, ellos habían estado pescando toda la noche. Quizás habían salido en la tarde del día anterior y se habían internado a zonas en donde estaban especificadas de pesca. Habían zonas exclusivamente de pesca en aquel tiempo. Ahora, ellos entonces habían salido la noche anterior y habían ido a la zona de pesca. Habían pescado toda la noche. Ahora, en Genezaret y especialmente en los lagos, ¿cuántos pescadores hay acá? Yo sé que a Claudio le gusta pescar, ¿no? ¿No? Oye, un hombre de San Antonio, ¿cómo no va a pescar? Bueno, entonces, ¿alguien le gusta pescar acá? ¿Sí? Nico pesca. ¡Qué maravilla! ¿Alguien? No, pero en serio. ¿Nadie pesca? Todos van al mercado central y compran jureles. Bueno, habían pescado toda la noche, habían trabajado toda la noche. De alguna manera casi misteriosa, los peces se escondieron en esa noche. O sea, algo estaba ocurriendo. Diga conmigo, cuando Dios quiere hacer algo, prepara el ambiente. Uy. Cuando Dios quiere hablarnos, algo ocurre. El camión se funde, esto pasa, esto, lo otro. Y uno dice, no, esta cuestión está media rara. Aquí hay una intervención de algo. Dios va a hablarme, Dios va a declarar algo. Tengo que abrir mis oídos, tengo que abrir mis ojos bien, porque Dios está listo para declarar algo. Ahora, yo puse la primera segmento de mi sermón. Dios nos llama en los peores momentos. Dios hace cosas a veces, porque algunos lo llaman en los mejores tiempos también, pero es cierta exclusividad. Pero a veces Dios nos llama y nos da una palabra cuando las situaciones comienzan a ser adversas a nosotros. Ahora, los Pedro y la comitiva, la compañía de Pedro con los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, habían pescado toda la noche. Diga conmigo, habían trabajado toda la noche. Ahora, habían trabajado toda la noche y al venir la mañana, me imagino esas mañanas cuando la niebla está sobre los lagos, qué hermoso. Una niebla cubre y los pescadores vuelven de la faena esperando traer pescados. Ahora, ellos eran pescadores. Pescaban para su comida,
pero también tenían venta en el mercado del pueblo. O sea, esa tarde o ese fin de semana o ese día no iban a tener peces para vender. Eso significa no iban a tener dinero, no iban a tener para comer en sus casas. Su familia, su esposa le iba a decir: viejito, ¿y pescaste algo? Ni uno. No pesqué ni uno. ¿Y qué le vamos a dar a los hijos? Porque los hijos dicen: tengo hambre, pero no saben que la comida hay que comprarla. Ahí estamos, Pedro. Entonces habían trabajado toda la noche. Ahora, la faena original, ellos llegan, no habían pescado nada. Digan conmigo, frustrados. No habían pescado nada, cansados, agotados. Ellos no fueron a dormir al mar. Ellos fueron a pescar. Ellos tiraban las redes y por San Isidro y por San Sebastián, por todos los santos tiraban, pero nada. Algo ocurría. Dios estaba preparando el ambiente. Yo decía: pero ¿cómo? Ni una jaiba, nada. Es que cuando Dios quiere hacer algo, Dios cortará todos los arroyos. Dios cortará los arroyos de Keritz, de un Elías. Dios terminará que los cuervos traigan pan en la mañana, porque Dios está determinado a llevarte a otro nivel. Cuando Dios quiere llevarte a otro nivel, va a acabar con ese primer nivel. Hay personas que le dan vuelta al nivel, al número uno, al discípulo uno. No, Dios quiere llevarte a otro nivel de discipulado, a otro nivel de cristiandad, a otro nivel de fe. Y para llevarte a otro nivel, tiene que estimular tu fe aún más. Wow. Ahora, la labor de los pescadores era terminar la faena y lavar las redes. Se la estaban remendando y la estaban lavando. Eso significaba que la tarea del día de pesca había terminado. Ellos estaban listos para irse a la casa, a tomar un buen café, a tomar un tecito, lo que haya en la casa, pero ellos estaban determinados a que el día del trabajo se acabó. Ahora, diga conmigo, cuando la faena se está acabando, cuando no hay nada que hacer, aparece Jesús. Cuando no hay nada que hacer, cuando todas las opciones se han acabado, el Señor aparece. El Señor aparece para decirle a Pedro: Pedro, préstame la barca. Bueno, está bien, pues súbete. Si allá no hay nada que hacer. Nada que hacer. Ahora, uno es que Jesús le está pidiendo la embarcación para predicar. El asunto, todo el contexto de este milagro está en la parte final. Todo el milagro tiene que ver con algo, tiene que ver con el llamado. El milagro tiene que ver con el llamado. El propósito de la multiplicación de los panes y los peces fue darle de comer a la gente. Pero el milagro de los peces tiene otro propósito. Tiene otro propósito. Ahora, ellos estaban lavando las redes. El Señor les pide la embarcación. Predica. No voy a hablar del sermón de Jesús. Es un sermón maravilloso. Predica, habla. Y después le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Rema mar adentro y echa las redes para pescar. Me llama la atención lo que dice el texto. El texto dice: primera etapa, boga mar adentro. Diga conmigo, rema mar adentro. Lo segundo que le dice el Señor: echa las redes. Perdón, Jesús, la estamos lavando. O sea, estamos terminando la faena, la carretilla ya está limpia, las herramientas las estamos limpiando porque hay que meterlas al cajón. Mañana, si quieres, vamos a pescar, pero ahora ya están limpias. El Señor dice: tiren las redes para pescar. O sea, el Señor le dice: ustedes van a tirar la red
pero les voy a dar el propósito de por qué tirar las redes, para pescar. O sea, en otras palabras, ustedes van a tirar la red y van a pescar. No le dicen tiren las redes, porque le podría haber dicho tiren las redes, no, nada más. Pero el Señor agrega algo más, dice tire las redes para pescar. Diga conmigo, para tirar redes hay que tener actitud. Hay gente que tira redes, pero no las tira para pescar. Hay gente que va a evangelizar y no tira redes. Usted tiene una lengua para hablar, ¿o no es así? A mí me dicen, canto que habla José. Es que yo aprendí de memoria un pasaje de la Escritura en el Salmo, cuando dice, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es una pluma de escribir muy ligera. Es interesante que el Señor aparece cuando las cosas están acabándose, cuando las cosas comienzan a terminarse, cuando todos los recursos comienzan a acabarse. Ellos habían invertido toda la noche tratando de pescar el mar. El Señor, Pedro, de alguna manera u otra, no sé si sarcásticamente le dice al maestro, excuse me, Señor, pero somos pescadores. Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Te quedó claro? Nada. Yo sé, dice el Señor, yo sé, y yo estoy involucrado en eso. ¡Ay, qué pesado! Yo a veces he dicho, Señor, preparaste todo esto para esta situación. Recuerdo una experiencia de mi hermano que me contaba el otro día, hace unas par de semanas atrás. Mi hermano me contaba una experiencia. No sé si se la conté, mi hermano que está en Estados Unidos. Él estaba pasando por una crisis media económica, tenía que pagar algunos asuntos, corría para allá y para acá, porque allá en ese país hay que trabajarle. Si no trabaja, usted no come, y nadie le va a invitar a comer. Acá en Chile uno puede ir a la familia por último. Te vine a ver. Nada más, así. Pero allá no, señores. Allá se trabaja en otros países, en Europa, en otros lugares. Acá también, en Chile también se trabaja. Entonces, mi hermano estaba pasando por una situación difícil y de pronto va camino a otra ciudad y una parte de su caja de cambio iba en su camioneta, ningún problema, casi nueva, y de repente siente un ruido y unos ruidos, y él, padre, y se para y ve la camioneta y algo se le cayó a la camioneta y dice, ¿qué pasó aquí? Y no podía entender ahora qué pasó. Otra ola le venía. O sea, ¿qué pasó acá, Señor? Como pudo, llevó su camioneta a un servicentro, donde había un centro mecánico, le dice al mecánico que la arregle. El mecánico le dice, bueno, esto te va a costar $300 fuera de la pieza que había que ocuparla, sino que $300 mano de obra. Él paga $300 más la pieza que había que ponerle, y de pronto está afuera esperando con su hijo, y de pronto ve a un hombre con unos niñitos, y los niñitos le decían al papá, tenemos hambre, y él estaba hablando en inglés y el chico le decía, no tengo nada, y mi hermano escucha eso y siente algo en su espíritu. El Espíritu Santo habló a su corazón y se acerca a ellos y le dice, ok, yo quiero invitarte a comer en este día. Y fueron al restaurante, invitó a él, a su esposa, a sus hijos a comer, gastaron, él pagó todo y comieron y todos se fueron, y el hombre le dice gracias, y mi hermano dice, ok, antes de irte, permíteme orar por ti. Extendió sus manos y dijo, sé bendito en donde quiera que vayas, y el Señor te bendiga y te prospere. Está arreglando su camioneta que está echada a perder y está bendiciendo. De pronto se va el hombre muy contento, con lágrimas. Este hombre había sido un ex cristiano.
Un ex cristiano que estaba apartado de los caminos del Señor. Ya no quería saber más de la iglesia por culpa de unos líderes. No quería, y esto se parece, esto se está grabando por si acaso. Entonces, y no quería saber nada acerca del cristianismo. De pronto este hombre le confiesa a mi hermano que era un ex cristiano y se reconcilia con el Señor, se abrazan, lloran juntos. Este hombre se va con sus hijos contento, abrazando la fe del cristianismo nuevamente, porque en esa tarde Dios intervino en su vida en una forma maravillosa. Mi hermano se queda así contento y mira a su hijo y le dice: qué extraño es Dios. Y mira a Dios, te pasaste, chistoso, le dice al Señor. Me hiciste pagar por un convertido, me salió 300 y tantos dólares cada convertido. Y el Señor dice: porque tengo un plan. Y en este plan estás involucrado. A veces nosotros no alcanzamos a entender lo que Dios está tramando, lo que Dios está provocando. Cuando Dios nos mete en medio de la tormenta, cuando Dios nos mete en medio de la dificultad, cuando los arroyos se están cortando, es porque Dios va a intervenir poderosamente. Es porque Dios va a intervenir en nuestra vida y nos va a mostrar un milagro aún más grande de lo que hemos visto. Eso merece un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando estamos frustrados al máximo, es cuando Dios aparece. Perdón, hemos trabajado toda la noche, Señor. Hemos invertido todo lo que teníamos. Boga mar adentro. Ahora, remar mar adentro significa internarse. Alguien dijo que esta historia es prácticamente una parábola de lo que Pedro iba a hacer después como un pescador de hombres. Porque para ver las maravillas del Señor hay que internarse. Ahora, boguen mar adentro, están casi al mediodía. Era la mañana, pero el Señor se habrá demorado, como el pastor José, unas 2 horas en predicar. Pongámosles casi al mediodía. Señor, nadie pesca al mediodía en el lago Genesaret. Nadie pesca al mediodía. Los peces salen al atardecer, en la noche, en la mañana, muy de madrugada, pero no a esa hora. ¿Alguien ha escuchado este sermón en boca de muchos predicadores y han dicho: sí, Pedro sabía mucho de pesca, pero el Señor no sabía nada de pesca? Yo quiero cambiar esa figura. El Señor sí sabía de pesca, porque el Señor creó a los peces. Por su boca fueron creadas todas las cosas, y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el verbo de Dios, es la palabra creadora en el principio del universo. Cuando Dios está creando todas las cosas, la está creando a través de su Hijo Jesucristo, que es la palabra. Wow. Entonces estamos hablando, Jesús, en otras palabras, tendría que haberle dicho: sí, no sé pescar con esas cuestiones que tú pescas, pero yo sé cómo se comportan. Yo sé dónde están y les puedo dar la orden. ¡Wow, señores! ¿Es posible pescar a esa hora? ¿Es posible salir de nuestras situaciones a esa hora, en nuestro día? ¿Es posible volver a tomar el ministerio a esta altura de mis años? Sí, Señor, es posible. Pastores, que ya pienso que ya fue. Ya terminaron mis años y mis sueños se han ido para ser un predicador y para ser un ministro. No es tarde, porque al término del día, cuando las cosas comienzan a terminar, Dios interviene con su poder para llevarnos a otro nivel de gloria. ¡Wow! Número 2. En tu palabra. Ahora, Pedro está escuchando la orden del Señor. Está escuchando la orden del Señor. El Señor le dice: Pedro, boga
mar adentro. Diga conmigo, hay que ir al interior de las aguas. Hay que tirar la red para pescar. Diga conmigo, cuando yo declaro una palabra de bendición sobre mi familia, debo creer que ese milagro va a ocurrir. Nadie siembra porotos. Escúchenme bien ahora. Nadie siembra porotos si no se va a comer una ensalada de porotos. ¿Me entiende? Nadie siembra lechugas sin pensar un día que se las va a comer con aceite y salsito. Atención. Hay gente que hay cristianos que tienen la palabra del Señor en su corazón, las promesas de Dios metidas en su corazón, pero siembran sin esperar cosecha. El otro día conversábamos con Rosti, hay gente que diezma, pero aún vive en su pobreza porque es un mal administrador. Eso es un cuento. Pero yo he conocido gente fiel en su ofrenda y su diezmo. Yo conocí gente en la iglesia en donde mis padres estaban pastoreando. Y conocí a gente que era muy fiel en su diezmo. Y es más, ahora ya no se usa esta cuestión, pero primicias. Que alguien hable por ahí, que el Espíritu Santo hable. Las primicias. Yo siempre le he contado que yo teníamos un parrón y que mi papá cortaba las uvas, los racimos más lindos para la casa del Señor, y nos enseñaba a nosotros, esto, lo primero va a ser para la casa del Señor. Y yo a veces le empezaba a echar el ojo a un racimo rico y teníamos que entregarlo todo. Yo he conocido gente que da al Señor, pero vive en un estado no pobre, sino que de escasez. No sé si llamar pobre a los cristianos o rico a los cristianos. Simplemente es un estado de escasez que no le alcanza para sus bienes o para cubrir sus familias. Diezman y siguen. Entonces digo, Señor, ¿pero qué es? ¿Qué es? Es que el que siembra debe saber que va a cosechar. Yo siempre le he dicho a usted que tiene que provocar la fe. Lo que hace crecer esa semilla es la fe. Yo le digo, Señor, yo te doy porque confío en tu palabra. Confío en tu palabra. Dice tu palabra, traer los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa. Dadme y yo abriré las ventanas y puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿No dice así la Escritura? Entonces usted tiene que, cuando venga a dar al Señor, debe saber que usted va a sembrar y usted va a cosechar en el nombre del Señor. Ahora, nuestra vida no está basada en la cosecha, sino que nuestra vida está enfocada en el Señor primero. Ese es el propósito principal. Wow, en tu palabra. Ahora el Señor le dice a Pedro, Pedro, ve, boga mar adentro, echa la red para pescar. Y Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Pero en tu palabra voy a echar la red. Wow. Lo que hacemos no está en lo que vemos, sino que fundados en la promesa de su palabra. Muchas veces nosotros hacemos cosas que aún no sabemos y no vemos. Hacemos cosas que no están a nuestro alcance verlas, como Pedro. Voy a echar la red en tu palabra. No veo nada, no observo nada, no estoy observando ninguna situación que se abre. Es como el profeta cuando le dice a su siervo, ve y ve si viene la lluvia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Cuando le dice, veo una pequeña nube del porte del puño de una mano. Elías,
¿cierto? Veo la nube del porte de una mano. No veo nada, Señor, no va a llover, pero aparece un día en que aparece un pequeño milagro y ese pequeño milagro se convierte en algo portentoso para nuestras vidas. Él es capaz de hacer donde no hay. El Señor es capaz de hacer donde no hay. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él pone su sello de milagro en nuestras vidas. Él es el Señor de los mares y de la tierra. Él es el Señor de todo lo que está sobre este mundo y sobre los cielos también. Él es el Señor. Ahora, cuando Él nos da su palabra, nosotros debemos de hacer las cosas en base a su palabra. En el nombre que es sobre todo nombre. Al Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? Y al nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No sé por qué dice debajo de la tierra, hay algo ahí que hay que entenderlo. Si el nombre del Señor tiene poder, ¿cuántos creen que al nombre del nombre de Jesús de Nazaret hay poder? Pregunto nuevamente, ¿cuántos de nosotros saben que al nombre de Jesús hay poder? Amén. Levante su mano. Wow. Entonces, si usted tiene esa garantía como cristiano, pregunto, ¿por qué usted no la aplica? Usted comienza un negocio y le dice, en el nombre de Jesús, comienzo este proyecto. Ahora, ese proyecto tiene que tener la orden del Señor. Boga mar adentro. Tira las redes para pescar. En tu palabra. O sea, lo que voy a hacer va a ser para mi familia, para mi bienestar, para todo lo que usted quiera. Pero tiene que ver con la palabra de Dios declarada sobre mi vida. En tu palabra, no en mi palabra. En el diseño que tú tienes para mí. En el diseño que tú tienes para mí. Ahora, tengo que apurarme en este sermón. Número 3. El llamado tiene el propósito de mostrarnos nuestra condición. Echaron la red. ¿Qué pasó? Comenzó a haber una multiplicación de peces, ¿cierto? Grandes peces comenzaron y las redes se empezaron a llenar. Fue tanto que la embarcación de Pedro trataron de tirar, porque la forma de pescar de aquel tiempo eran dos. Uno era al barrido, que se ganaba una embarcación allá y una embarcación acá, y comenzaban a barrer y a barrer todos los peces que estaban acá. La otra forma era una forma como de paracaídas. Me faltó traer una red acá. Era tirar la red. La tiraban y tenían unos pesos. Entonces, y después abajo era un cordel que lo tiraba y lo encerraba y sacaban los peces. Como sea. Ellos tiraban la red y sacaban llenos. Era tantos los peces, era tanto el milagro producto de la palabra de Dios dada a Pedro, que fue tanto que hicieron señal. Hernán, ven, ayúdame. Nico, ven. La barca se va a llenar. Esta barca se va a llenar. Y yo no puedo echar los peces solos a la embarcación. Necesito a otros conmigo. Necesito a otros predicadores, a otros maestros. Hoy tuvimos casi una crisis. Comenzamos el tercer discipulado y estábamos acá, ¿no? Rosti estaba acá enseñando.
y los niños estaban allá, estaban acá. Y yo dije, Señor, nos hace falta salas. Esta cuestión va a crecer. Si todos nosotros llegáramos a las 10 de la mañana para ser instruidos en la palabra del Señor, para aprender discipulado, tendríamos que construir y tendríamos que llamar a otros hermanos a decir, hey, vas a tener que venir a ayudarnos a construir y hacer una sala, unos paneles y hacer algo en la obra del Señor. Porque va a venir gente, va a venir y algunos los van a perseguir, pero bueno, igual van a llegar a la casa del Señor. Van a venir nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra gente va a venir a este lugar y ya se nos está haciendo poco chico este lugar. Aún faltan algunos hermanos que vengan al servicio. Entonces, la embarcación se va a llenar y necesitamos apoyo. Trajeron a otras barcas y ambas barcas se llenaron de peces y las trajeron a la orilla. ¿Qué pasó cuando llegó a la orilla? ¿Qué pasó con Pedro? Dice la Escritura que Pedro se acercó a Jesús y cayó de rodillas ante el Señor, diciendo, Señor, apártate de mí, apártate de mí, que soy hombre pecador. El Señor más tarde le dirá a Pedro, Pedro, no serás más pescador de jureles, sino que serás desde hoy en adelante un pescador de hombres. El llamado determina lo que fue y lo que comienza. Hay gente que sigue al Señor y aún tiene redes en sus manos de la otra pesca. No puedes servir al Señor si no quemas hasta el yugo. ¿Por qué el reino de Dios es tan fuerte? Y dice, Señor, permítenos despedirnos de nuestros padres, de nuestra mamá. El que no dejare padre ni madre no es digno de mí, dice el Señor. El reino de Dios tiene violencia, fuerte violencia. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Voy a invitar a Damaris. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Todos somos llevados potencialmente al pecado. Todos los que estamos acá somos potencialmente pecadores. ¿Hay alguien que está a la altura del Dios Todopoderoso? ¿Hay alguien que me puede decir que en esta semana no ha fallado con respecto a su carácter, cómo ha respondido? ¿Hay alguien que me puede decir que en esta semana no ha fallado? Yo todos los días le tengo que decir al Señor, perdóname. Perdona mis faltas, mis pecados. No hay mañana que me levante sin decirle primero en la ducha al Señor, apártame del mal, líbrame de las cosas que conozco y aún las cosas que aún no conozco, porque yo sé que eres José por dentro. Haz que mi vida esté sujeta a la acción del Espíritu Santo de Dios. Sujeta mis palabras. Todos nosotros somos llevados de un viento hacia otro por este mundo, por la influencia del pecado en nuestros cuerpos también. Esto es reconocer que estamos en presencia del Dios Todopoderoso. Estamos en presencia del Dios único y soberano. Cuando uno se enfrenta al milagro de Dios, se da cuenta que es Él. No sé si usted ha pasado la tormenta y ha visto el milagro de Dios. No sé cuántos de ustedes han visto cómo Dios intervino portentosamente. Y uno dice, Señor, aparte de mí, porque mis ojos han visto tu gloria. Hay una canción que se llama
que me gusta de Jesús Adrián Romero, creo que es de él, dice: no es como yo. Él es santo y perfecto. No es como yo. Eso es verdad. No es como yo. Aunque yo me tengo que parecer a Él, pero nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto ser fieles. Nos cuesta tanto hacer promesas a Dios. Le hemos hecho una promesa a Dios de servirle todos los días de nuestra vida, y cualquier tormenta, cualquier desván de la vida nos aparta de los propósitos de Dios. ¿Sabe cómo se hacían los pactos en el Antiguo Testamento? ¿Algunos saben cómo se hacían los pactos? El pacto que Dios le dio a Abraham. Oh, te voy a tomar a ti, pero está bien. Ay, va a ser fuerte. Los pactos eran así en el Antiguo Testamento. Si yo y Francisco vamos a hacer un pacto, el pacto era el siguiente: un animal era partido por la mitad. Un chivo, un cordero era partido por la mitad. Literalmente partido por la mitad. Y la mitad era puesta a este lado y la otra mitad era puesta al otro lado. Entonces, yo y Fran vamos a hacer un pacto. Ya, compadre, vamos a hacer este negocio, pero firme, ¿ok? Tú y yo. El pacto tiene partes. Dios hizo un pacto con el hombre, un pacto de paz con el hombre. Para este pacto tiene que haber un sacrificio. El Hijo de Dios fue partido por la mitad. Yo y Frank tenemos que pasar por el medio de este animal partido. Caminemos. Este pacto significa que si alguno de los dos rompe el pacto, que sea partido como este animal. Eso significaba el pacto. Muchas gracias. Hace 2000 años, un hombre en la cruz del Calvario fue partido por nuestros dolores y nuestros pecados, herido, llevado al matadero, y no abrió su boca, colgado durante 6 horas en una cruz donde morían todos los malhechores más horrendos. El pacto de Dios con los hombres lo hizo a través del Hijo de Dios partido. Dicen los médicos que de su costado salió sangre y agua porque se separó el plasma de la sangre. Su corazón fue partido, no soportó, porque los hombres de aquel tiempo podían durar días crucificados, días. Pero el maestro duró 6 horas. A las 12 del día, él dijo: Elí, Elí, lama sabachthani. Él dijo 7 cosas en la cruz. Y la última fue la que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y descansó y murió. Nuestro pacto fue hecho a través de un cuerpo. El cuerpo de la cruz, el cuerpo del Hijo de Dios muriendo en la cruz. Aparta de mí, le dijo Pedro, que soy un pecador. Él no es como nosotros. Él es fiel y nosotros infieles. Él es santo y nosotros pecadores. Nosotros limitados, pero Él tiene todo el poder. Nosotros faltos de misericordia, pero Él es todo misericordioso, bondadoso. Él es lleno de amor, Él es lleno de misericordia sobre nosotros. Él es el Padre que te espera cada mañana para abrazarte. Él es el Padre que ha jurado estar contigo todos los días en la persona del Espíritu Santo de Dios. Él es santo y Él es perfecto. Pecamos todos nosotros, pero tenemos a un Dios que nos perdona y nos restaura todos los días. Todo este milagro termina en esta frase: te haré un
pescador de hombres. Y dice la Escritura, y dejándolo todo, siguieron al Señor. No puedes, después de ver la maravilla de Dios, no seguirle. No puede un hombre, estando en el milagro del Señor, no puede volver atrás. Eso es ilógico. Lo que le falta a esta generación es el encuentro con el Dios Todopoderoso. Es por eso que tenemos un evangelio relativo. Cuando un hombre se encuentra con el torbellino de Dios, no puede dejarlo, no puede abandonarlo, aunque nada tenga, aunque a pasos se le caigan los pedazos de la carne como Job. Aún dice Job, aún te adoraré, aún te bendeciré, aunque mi carne se deshaga, aún glorificaré tu nombre. Maldice a tu Dios, mira cómo estás. Dios lo dio y Dios lo quitó, y bendito sea su santo nombre. Hoy no tenemos mártires, porque no hay gente dispuesta a morir por la causa del Señor. Fue tu Cristo quien murió en una cruz. Fue derramado por ti y por cada uno de nosotros. Boga mar adentro y tira las redes para pescar. Dios ha cortado cosas en ti porque quiere provocar la fe. Y te apartará el Señor de tu gente y de tu parentela. Que el Señor estará contigo. ¿Te has preguntado por qué esta situación que está ocurriendo? Yo a veces cuando me siento deprimido, porque por si acaso yo soy un hombre muy depresivo, usted ni se imagina. Pero cuando estoy en esos estados le digo, háblame. Yo sé que me vas a hablar. No encuentro sentido a nada. No encuentro razón de nada. Pero estoy listo para escucharte. Y su voz es más dulce que toda mía. Oramos. Inclina tu rostro. Padre, oh Jesús, he predicado tu palabra con la fuerza que está en mi corazón. Alimentanos hoy. Haznos bogar mar adentro. Has llegado a la séptima hora. Has llegado cuando los recursos se han acabado. Pero qué bueno que has llegado a esta hora, porque mi dependencia es total de ti. Has llegado a la casa del Señor sin fuerzas. Soria Katru Sarabate Eskrenia Sariakovas Tarama. Espíritu Santo de Dios, has venido y estás lavando tus redes, porque no hay nada más que hacer. Pero es ahí donde interviene el Señor y te dice: ahora es el tiempo. Pero el Señor es ilógico, es contraproducente. Pero es que yo soy el Dios de las cosas increíblemente contraproducentes. Yo soy el Dios que actúa en el milagro.
Sariaco. Espíritu Santo. Hay personas acá que han venido en la última metida. Hay personas acá que han hecho todo lo que está en sus fuerzas para ser fieles y no puedes, porque necesitas una intervención de Dios. No se puede ser fiel así como así, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Si es así, si necesitas, si le dices al Señor, Señor, ¿sabes? Me siento como he tratado tantos años de hacerlo y ya no me quedan fuerzas en más. Quiero colgar mis redes y ya olvidarme de esto. Pero el Señor te dice, ahora es el momento, porque ahora tu dependencia será totalmente de mí. Si hay personas así en este día, en esta tarde, en esta hora, quiero que levante sus manos. ¿Hay alguien que necesita? ¿Hay alguien que ha venido con pocas fuerzas? ¿Hay alguien que ha venido diciendo, sabes, he tratado de hacer muchas cosas pero no me ha resultado, pero ahora entiendo que debo hacerlo en el nombre de Jesús?